Buenas tardes. Hemos recibido en la Casa de la Universidad de Chile, nuestra casa central, el lanzamiento de la campaña por el respeto a las diversidades. Creo que esta es una ocasión muy importante para todos quienes estamos aquí, para quienes nos acompañan desde el gobierno, para las personas de las organizaciones de la sociedad civil. Y este es un momento también muy importante para la Universidad de Chile porque nos da la posibilidad de hablar desde el lugar que siempre nos ha representado, que es la defensa de los derechos, del diálogo, de la conversación respetuosa, responsable, abierta para todas las personas. Y desde ese lugar nosotros queremos promover esta campaña que hoy día lanza el Ministerio y queremos darle la palabra a quienes nos acompañan acá hoy día. Hola a todos, mi nombre es Franco Fuica, soy una persona transmasculina, activista de OTD Chile y también trabajo en la Municipalidad de Santiago como encargada de la vinculación con la comunidad LGBTIQAN+. Y bueno, creo que es tan importante hoy en día en que estamos justamente en una lucha ideológica donde hay muchas personas preocupadas de odiar a las personas trans, construir relatos y narrativas que vayan a favor de las comunidades trans. En este caso, particularmente de infancias y niñas trans que requieren de todo el apoyo, de toda la complicidad de toda la sociedad para crecer y tener un futuro mejor. Yo hubiese querido, yo de seguro muchas personas trans adultas hubiésemos querido tener momentos en los cuales alguien nos hubiese dicho que podíamos ser felices, que podíamos, ser quienes queríamos ser. Hoy en día eso es posible, pero necesitamos entre todos seguir defendiendo tanto a las infancias como a las personas trans y en conjunto a las personas LGBTI. Gracias. Hola, buenas tardes. Por segundo año, la campaña anual que lanza la Secretaría General de Gobierno junto al Observatorio de Participación Ciudadana tiene como lema "En lugar de violencia, respeto". El año pasado se refería a los espacios públicos, donde muchas veces las personas de la diversidad son atacadas solamente por ser como son, y esta vez se refiere también a redes sociales. El lema "Redes sociales, redes de apoyo" busca que combatamos los discursos de odio en redes sociales, asumiendo que para niñeces y adolescencia las redes sociales son también espacios en los que comparten, se educan, se forman y que, como dijera alguna vez Pedro Lemebel, esperamos que ningún niño, niña, niñe crezca con una alita rota. Para eso necesitamos una comunidad que no acepte los discursos de odio y que, por el contrario, promueva, tal como invita esta campaña, el respeto. Así que invitamos a todos y todas a hacerse parte y a promover que en redes sociales, en medio de una era de desinformación y muchas veces más discursos de odio, pongamos un freno a aquello y cuidemos la infancia. Bien, muchas gracias por estar acá. Para nosotros como Ministerio es muy importante el rol de los medios de comunicación en las campañas de toma de conciencia educativa sobre la promoción de valores que son base para una democracia, que es el respeto, la convivencia, la no discriminación, la inclusión. Cuando hablamos de esta campaña pensada en los niños, niñas, trans, en los adolescentes y para poder visibilizar historias que muchas veces fueron ocultas y muy dolorosas en sus entornos familiares o en la sociedad, en los colegios, en los lugares de trabajo, incluso, es para justamente señalar que una sociedad democrática se construye sobre la base del respeto y la inclusión. Hoy día las redes sociales para muchos y muchas, y particularmente a las comunidades trans de la diversidad sexogenérica, la LGBTIQA+, significan espacios de odio y de violencia sistemática. Y eso marca la trayectoria de vida de muchas personas, partiendo por los niños y niñas que cada vez más acceden además a las redes sociales. Y por lo tanto es una campaña que esperamos sea no solamente sostenida en términos financieros, como lo está haciendo por parte del gobierno, sino que también sea promovida en distintos rincones del país, se pueda discutir sobre estos temas.
La tarea del presidente, y eso es lo que nos han encomendado a todos los ministerios, trabajar de la mano de las organizaciones para fortalecer el compromiso de un Chile más justo, más inclusivo, más respetuoso y más seguro. Hoy hay problemas de seguridad en la comunidad trans por justamente esta violencia. Así que es un gran aporte, nosotros estamos muy agradecidas como ministras, porque bueno, aquí hay un trabajo de distintos ministerios, lo encabeza nuestro ministerio, pero también está el Ministerio de la Mujer, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Justicia a través del Plan Nacional de Derechos Humanos y también el Desarrollo Social a través de la Subsecretaría de la Infancia. Pero también agradecida de la participación de 17 organizaciones de la sociedad civil que estuvieron detrás de esta campaña para hacer que las redes sociales sean redes de apoyo y no de violencia. Así que queremos transmitir ese mensaje. Redes sociales, redes de apoyo, no de violencia, y ojalá todos aportemos a hacer de esos espacios más amigables, más humanos y más inclusivos. Buenas tardes. Ministra Orellana, también usted, ministra Vallejo, podría responder. Es respecto a una situación que está afectando a mujeres en la zona oriente de nuestra capital. Hay 2 individuos que hace meses que están realizando, más allá del acoso callejero, agresiones sexuales en la calle. Sin embargo, no han sido detenidos. Las víctimas sienten además que las autoridades judiciales y policiales no le dan la importancia a este tipo de delitos. ¿Se capacita, por ejemplo, a las autoridades policiales en estos casos? Las autoridades judiciales, yo me imagino que no se pueden entrometer entre los poderes, pero ¿saben ustedes además si se está haciendo algo por detener a estos individuos? Bueno, en primer lugar quiero recordar, la ministra Vallejo fue como diputada una de las mocionantes para el proyecto de ley que tipificó el acoso callejero. Desde entonces se ha recorrido un camino. Tan solo este año, el 2024, hemos capacitado a 7.000 carabineros y carabineras. Tenemos un nuevo curso sobre legislación actualizada en género en la Escuela de Carabineros y además un curso también en especial para quienes van a ser los oficiales que van a comandar las fuerzas, recientemente en la Academia de Ciencias Policiales. Todos esos esfuerzos buscan precisamente reforzar la primera acogida. Por supuesto que muchas veces tenemos que intensificar aún más. Y es por eso que hemos trabajado en 2 sentidos, la capacitación, pero también las campañas de sensibilización, porque muchas veces la dificultad probatoria en los juicios por acoso callejero tiene que ver con la de la mayoría de los delitos sexuales, que es decir, que no hay testigos. Y por lo tanto, 2 campañas como la que acabamos de lanzar para las juventudes, con motivo del 25 de noviembre, como también la que se conoció el Ministerio de Transportes de la familia Miranda, que invitaba a resignificar el dicho popular sobre la familia que está ahí al ojo, para invitar a que todos cuidemos a quienes transitan por el transporte público, tienen ese objetivo. En paralelo, además, la Subsecretaría de Prevención del Delito, como el plan de transversalización, está realizando lo que se llama marchas de seguridad, es decir, caminar junto a mujeres de distintos barrios para identificar cuáles son los puntos inseguros. Muchas veces las mujeres y las niñas somos quienes más sabemos cuál es el punto a evitar, porque nos acostumbramos a caminar con miedo, no solamente de delincuencia común, sino también de este tipo de delitos. Y en particular respecto al caso, que me imagino al que se refiere es el de la Florida, sí, en eso hemos estado con coordinación. Precisamente la Fiscalía Oriente tiene una fiscalía especializada de género, y el llamado que hacemos a quienes se hayan visto afectadas en especial en esa zona es que se acerquen a nuestros centros de atención especializada y centros de la mujer, porque los distintos testimonios nos ayudan a poder combatir la impunidad en este caso y en otros. Gracias. Ministra Orellana, buenas tardes. En la última cuenta pública, el presidente Boric comprometió el envío al Congreso de un proyecto de aborto libre antes de fin de año. Estamos en diciembre. ¿Va a cumplir el gobierno con este compromiso y va a ser enviado ese proyecto durante este mes? Y si se está realizando trabajo prelegislativo, ¿y cómo ha visto usted la disposición, si es que se está realizando ese trabajo, cómo ha visto la disposición de los parlamentarios? La oposición dicen que los votos de ellos no están y que si el gobierno envía este proyecto lo ven como una cortina de humo, e incluso en partidos cercanos al gobierno, como la ADC, dicen que no hay ninguna posibilidad de legislar esta materia y que estén los votos de su partido, al menos en la Cámara. Antes de presentar cualquier proyecto de ley que beneficie los derechos de las mujeres, nunca ha habido mayorías. Las mayorías se construyen, sobre todo en el caso de los derechos de las mujeres, en base al trabajo en conjunto con la sociedad civil. Nos dijeron lo mismo respecto a la Ley de Reparación Integral a Víctimas de Femicidio y sus familias, y no tuvo ningún voto en contra cuando se dijo que queríamos crear niños privilegiados, refiriéndose a los huérfanos por femicidio.
y por lo tanto, en cuanto a derechos de las mujeres, nunca está dicha la última palabra. Respecto al anuncio del presidente, este consistió en 2 pilares. Uno, la mejora en la implementación de la ley de interrupción voluntaria de 3 causales a través del ingreso el 29 de mayo, un día antes de la cuenta pública, del nuevo reglamento de esta ley que está en trámite en la Contraloría, que busca este reglamento que ninguna niña ni mujer que esté en condiciones de las 3 causales se quede fuera de esta atención por vivir en una zona aislada o porque en la red de salud donde se atiende solo hay objetores, porque se ha visto, lamentablemente, y por lo tanto busca cumplir con la ley en la cual, de acuerdo a las cifras, más de un 80% de la ciudadanía está de acuerdo en distintos niveles. Y, en segundo lugar, el ingreso de ese proyecto de ley. Para eso hemos hecho trabajo prelegislativo con las organizaciones. El 28 de octubre, Día de Acción Global por el Aborto Seguro, se realizaron conversatorios con sociedad civil en las 16 regiones del país y también conversaciones con parlamentarias, con voces muy destacadas en esta área, como por supuesto la de la exministra y hoy senadora Claudia Pascual. Y por lo tanto estamos en ese proceso, esperando que se tome razón o digamos que podamos finalizar el trámite administrativo de este nuevo reglamento para luego poder pasar a presentar el proyecto de ley de aborto. Ahí lamentablemente hay tiempos que no dependen del Ejecutivo y además abogados republicanos han presentado un recurso de protección contra este reglamento que esperamos que se pueda ver pronto en la Corte de Apelaciones para que podamos seguir con los trámites necesarios. Tal como lo anunció el presidente el 1 de junio. ¿Ah? Entonces no hay seguridad de que se cumpla la fecha. Se va a cumplir. En diciembre. El compromiso es tanto avanzar en el reglamento como en el proyecto de ley. Ahora, evidentemente, para explicar un poco y no quedar en la cuña, lo que se tramite y se acoja a razón en un reglamento determina también si es necesario avanzar o no en algún contenido, en un proyecto de ley, ¿cierto? Entonces, por eso está anclado uno a otro. Ministra, buen día. Quería preguntarle a propósito de lo que se dio a conocer para este viernes para el alcalde de Victoria, Javier Jaramillo, que se suspenden sus cautelares para que vaya a asumir como alcalde. O sea, tiene un permiso, no se suspende la cautelar, pero se tiene un permiso de 2 horas para ir a asumir cuando está con arresto domiciliario por un caso bien grave. Se le acusa de violación, además de abuso. ¿Qué le parece este actuar? Entiendo que también hay separación de poderes del Estado, pero es de muchísima gravedad. En este caso puedo responder porque nuestro Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género es representante de una de las víctimas y querellante en esta causa. Además, yo personalmente me reuní con una de las víctimas en la comuna de Victoria y el día de hoy nuestro Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género va a apelar a este permiso que se le ha otorgado al señor Jaramillo porque consideramos que es una nueva forma de amedrentar a una comunidad rural en las cuales mujeres se han visto fuertemente perseguidas por atreverse a denunciar a un alcalde en ejercicio y además reelecto. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Esta pregunta va para las 2 ministras, por favor, en torno a si se comparte lo que postuló el subsecretario Cordero en relación a que Carolina Toá, la ministra del Interior, refleja o representa el ideario del gobierno, esto pensando en un legado o en una eventual candidatura presidencial. Me preguntaron ayer. Sí, pero me gustaría también saber lo que piensa la ministra Orellana, ambas. No, es que me preguntaron solo ayer de lo mismo y respondí, yo creo que fue bastante claro, ¿no? Independientemente de la valoración y el liderazgo de la ministra del Interior y todo el trabajo que está haciendo importantísimo en seguridad, obviamente nosotros no nos corresponde hacer proclamaciones como gobierno. Hay muchos liderazgos hoy día en el mundo progresista y eso demuestra que la cancha sigue abierta de cara a la continuidad de un proyecto progresista para el futuro. Queríamos saber su parecer también, si comparte lo Más uno. postulado. No, pues si es la vocera, obvio que estoy de acuerdo. Hola, ministras, acá preguntarles para ambas
Dos preguntas. La primera, en el marco de la investigación que está llevando la Fiscalía Regional Occidente por las filtraciones del caso Monsalve, preguntarles primero qué les parece también la gravedad de las declaraciones del fiscal de Valparaíso, el fiscal Kraus, donde señala que él entregó su clave el 2021 a distintos funcionarios de la Armada y eso les habría permitido ingresar a distintas investigaciones. La gravedad de esto también para poder detener las filtraciones en casos que son tan graves. Y la segunda pregunta es también en el marco del caso Monsalve, si se cierra políticamente el capítulo también con la participación ayer de Miguel Crispi en la comisión investigadora. Para ambas preguntas. Ya. Bien, bueno, obviamente lo que hemos conocido de suma gravedad. Ustedes entienden que en Chile existe la separación de poderes, que hay organismos que son los persecutores del delito, como el Ministerio Público, y los tribunales que aplican finalmente la sentencia frente a las investigaciones que están en curso. Y evidentemente que cuando tenemos o existen filtraciones de ese poder a otros organismos, puede comprometerse la autonomía e imparcialidad de las investigaciones. Por lo tanto, algo que sin lugar a dudas es grave y se tiene que esclarecer y terminar de investigar para poder justamente hacer que la propia justicia resuelva qué es lo que sucedió ahí y las implicancias del caso y las responsabilidades, tanto administrativas como penales del caso. Así que esperamos que en eso la justicia también actúe rápidamente para esclarecer los hechos. Y sobre lo otro, perdón. ¿Cuál era la pregunta? Era sobre si se cierra el capítulo. Sí, ahora me acuerdo. Gracias. Miren, honestamente, yo creo que a la oposición, a algunos miembros de la oposición, no les interesa que esto se cierre. Y lamento que sea así porque nos buscan permanentemente que el foco esté puesto en eso y no en todos los otros temas que son importantes para el país. No hablo solo de los judiciales y los casos que implican a su sector, sobre lo cual, por ejemplo, ayer yo señalaba la posible candidata a la presidencia, Belén Matei, ha guardado silencio respecto a la pregunta sobre el fiscal Guerra y los recursos municipales implicados. No sé si habrán tenido oportunidad de preguntarle o si no ha querido referirse. Pero no es solo sobre los temas de esa índole, sino que también los temas que quieren que la ciudadanía se resuelva, como pensiones, como toda la agenda de seguridad, los proyectos de ley que estamos abordando como Parlamento. Para nosotros está bastante claro todo el itinerario, las declaraciones del presidente, los hechos, hoy día está radicado en la justicia, pero dudo que los parlamentarios de derecha quieran dejar que esto se cierre y quieran hacer esto un tema permanente, probablemente durante meses. ¿Por el tema de las filtraciones? ¿Qué le parece en el fondo que desde la Fiscalía hayan declarado incluso que existe una investigación por la gravedad de la filtración en el marco del caso de la investigación que se lleva en contra de Manuel Monsalve, de que los mismos fiscales estén declarando que entregaron su clave de manera tal vez incluso irresponsable y que haya permitido que permee la información a los medios de comunicación? Bueno, tal como decía la ministra Vallejo, si este testimonio se conoce, al mismo tiempo es porque es un testimonio de una investigación reservada que a su vez investiga filtraciones de otra investigación reservada. Por lo tanto, es evidente que es algo grave, como señalaba la ministra Vallejo, pero que se está investigando y por lo tanto esperemos que se llegue a las responsabilidades pertinentes. Orellana, muy buenas tardes. La abogada de la denunciante en el caso Monsalve, la abogada María Elena Santibáñez, señaló que lo más doloroso fue la respuesta de un gobierno que se declara feminista. Esto se suma a otras críticas que también se han realizado en el marco del carácter feminista de este gobierno. ¿Cómo toman que se cuestione nuevamente el sello feminista y que esta crítica venga justo de la defensa de la denunciante? Bueno, en primer lugar yo quiero agradecer a María Elena Santibáñez por confirmar públicamente lo que hemos venido señalando por semanas, pese a la suspicacia de algunas parlamentarias, que es que, de acuerdo a los protocolos, ofrecimos nuestra asistencia jurídica y psicosocial. En segundo lugar, evidentemente, esto es algo que ha conmocionado y yo creo que no hay ningún sentido en controvertir o intentar polemizar con las palabras de la abogada Santibáñez. En este momento, lo que a nosotras más nos preocupa como Ministerio de la Mujer, en esta causa, pero también en la de Victoria, también en la causa contra exfutbolistas, es dar las mayores señales posibles de las garantías para las víctimas, tal como se estableció en la Ley Antonia.
Pero, ministra, han sido una serie de críticas respecto al carácter feminista del gobierno. ¿Considera que con cómo ha sido el tratamiento del caso Monsalve y también el tratamiento respecto de la denuncia del presidente de la República, quizá no han actuado como ustedes actuarían si fuesen oposición? En primer lugar, yo no compararía los crímenes de Manuel Monsalve contra algo que ha quedado bastante a placer con los días. Y en segundo lugar, la acusación gravísima contra Manuel Monsalve no borra 1.300.000.000.000 de pensiones de alimentos adeudadas por más de una década en algunos casos, que están con órdenes de pago para las mujeres populares chilenas. Nuestra agenda feminista es una agenda de mejora de la vida cotidiana, no es una consigna, no es un eslogan, ni es un hashtag, y eso se ha visto en cosas tan patentes como que, digamos, más de 60.000 familias van a tener un mejor pasar esta Navidad porque se les pagó lo que se les debía. Ministra Vallejo, quería preguntarle cómo toma el gobierno el llamado que hace el Partido Comunista a movilizarse por los despidos en las universidades estatales, considerando que el ministro Cataldo es de ese partido. Y en general, si me puede hacer un comentario por los cuestionamientos que ha recibido la ministra Jara y el director de la Dirección del Trabajo, Pablo Centeno. Mire, entiendo que anda una nota dando vuelta a eso, pero desconozco el contenido de la declaración más allá de los titulares, y por responsabilidad general no me pronuncio si es que no conozco el detalle de aquello, pero si una declaración de un partido, creo que la explicación y el razonamiento debe darlo el partido que ustedes señalan, el Partido Comunista. Ahora, yo lo que puedo señalar respecto a la preocupación de la institución del Ejecutivo en materia de educación superior ha estado radicada en el trabajo que la Superintendencia de Educación está haciendo cuando se presentan, por ejemplo, irregularidades o problemas de corte financiero en la educación superior. Y en eso hay un trabajo sostenido del Ministerio de Educación a través de la Superintendencia. En términos generales, no sé si eso responderá a lo que está contenido en esa declaración, pero como le digo, no me corresponde si es que hasta el momento desconozco el detalle más allá de los titulares. Y en mi aprendizaje de ministra y en la campaña, uno de los grandes aprendizajes, nunca te quedes con el titular. Así que no puedo opinar sobre solo titulares. Ministra, buenas tardes. Preguntarle a propósito, ¿qué le parece en torno a la que la comisión haya oficiado a la Contraloría por el silencio de Miguel Crispi el día de ayer en la misma comisión, y que a raíz de esto mismo se solicite la renuncia de ambos asesores del presidente? Miren, dos cosas. Uno, la oposición ha estado principalmente centrada en generar cambios de asesores, y nuestra principal preocupación es generar cambios que mejoren la vida de las personas. Si hay algo que quiere la ciudadanía son transformación y cambios profundos. Por eso, mejorar las pensiones, mejorar la seguridad. Y hay una diferencia sustantiva entre lo que es el gobierno y lo que empujan principalmente parlamentarios de oposición. En segundo lugar, este caso, vuelvo a insistir, está principalmente radicado en la justicia, porque si hay algo que merece las denunciantes de delitos sexuales es que haya justicia y no haya impunidad. Y en tercer lugar, obviamente, el Congreso Nacional, los parlamentarios, las comisiones tienen la atribución y el derecho a recurrir a la Contraloría cuando tienen dudas sobre temas de carácter administrativo o legal. Y eso es parte del procedimiento, ¿no? Pero en esto nos podemos nosotros incluso, no sé si amparar, pero sí recordar lo que el propio exministro del Interior de Sebastián Piñera, Gonzalo Blumel, señaló, que las y los asesores de la institución presidencial, no hablemos de un presidente en particular u otro, sino que de la institución presidencial no les corresponde en general estar diciendo qué le dijeron o qué no le dijeron a un presidente. Porque esto no tiene que ver con transparencia, tiene que ver con no resquebrajar la institución de la presidencia. Y eso es una mirada que compartimos incluso con el exministro del Interior, más allá de las facultades y las acciones que puedan emprender los parlamentarios, que de hecho son los que solicitaron la presencia de asesores en la comisión investigadora, que ve actos de gobierno, no asesorías. Ministra, en torno también a propósito de la reforma del sistema político, ¿se podrían patrocinar el proyecto de los senadores y buscar un acuerdo que pueda generar una vialidad en torno a esta reforma?
¿De tributaria, perdón? Del sistema político. Ah, la del sistema político. Bueno, esto también me refería a la vocería de ayer. Para nosotros la reforma es importante y que se dé evidentemente en acuerdo con las distintas miradas, pensando en que no sea solo una ley antidíscolos o antifragmentación producto de la presencia de partidos pequeños, sino que también, por ejemplo, permita la conversación, como lo hemos dicho anteriormente, de un tema que está impactando a las mujeres, que es la falta de presencia en las listas de candidaturas de mujeres, en la incorporación de espacios de poder a mujeres y por lo tanto que haga que la reforma realmente sea una reforma un poco más sustantiva, que atienda a la fragmentación, pero también a no dejar afuera a las mujeres de la representación política. Lo que se ha presentado hasta ahora, nosotros lo hemos tomado como un insumo para un debate que es mayor, que es profundo y que requiere obviamente del acuerdo del Parlamento para su viabilidad y no de solo propuestas fragmentadas. Sobre todo si es que queremos enfrentar la fragmentación, es muy contraproducente tener solo posturas fragmentadas. Ministra, por el tema de devolución de las ISAPRES, ¿qué senadores son los responsables del plazo de 13 años de devolución por el cobro en exceso en las ISAPRES? Y a raíz de lo mismo, ¿considera que los senadores de oposición son los responsables de esto? Mire, esto es sumamente, es más simple de lo que ha parecido, ¿no? Y la controversia que ha generado. Aquí hay un fallo de la Corte Suprema que todos saben, y ustedes siguieron el caso de la conversación, los medios de comunicación del debate legislativo, había que resolver mediante una ley corta. En ese proceso de discusión hubo distintas miradas, muchas muy contrapuestas, y en la necesidad de llegar a un acuerdo para resolver la implementación de la ley corta, los senadores efectivamente de oposición, es decir, los senadores de Chile Vamos y Demócrata en la comisión mixta solicitaron ampliar el plazo. Cuestión que no era nuestra propuesta, ustedes saben que la propuesta del Ejecutivo era distinta, sin embargo existía la necesidad de llegar a acuerdo y contar con los votos para resolver el conflicto y permitir tanto sostenibilidad del sistema, fortalecimiento de FONASA, que es lo que logramos también, y hacer que se cumpliera el fallo en torno al tema del pago de los cobros excesivos contra los usuarios. Entonces, efectivamente, es cosa de revisar las actas, incluso hay videos que dan cuenta de que tanto la mutualización, que nosotros no la permitimos porque significaba reducir la deuda de los usuarios, como la extensión de los plazos son propuestas que fueron impulsadas, sostenidas y puestas como condición incluso de aprobación de los senadores de Chile Vamos y de Demócratas. Y de lo mismo, entonces, ¿por qué el gobierno estuvo de acuerdo con este plazo o no hay una autocrítica? Y desde el propio oficialismo acusan al Ejecutivo de lavarse las manos. No, en lo absoluto. Lo que pasa es que nosotros no tenemos las mayorías parlamentarias, entonces para poder sacar un proyecto de ley necesitamos de los votos también de Chile Vamos y en esa discusión rechazamos la mutualización y se tuvo que considerar esa ampliación de plazo porque era condición sine qua non para aprobar una ley corta que si no se tenía no se cumplía el fallo. Entonces, ponerlo en dicotómico es complejo, veamos la historia de la ley, ustedes hicieron seguimiento, toda la prensa y la opinión pública hizo seguimiento de esta discusión, están las actas y la verdad es la verdad. La verdad es que la propuesta de extensión de los plazos fue una propuesta sostenida, insistida por los parlamentarios de Chile Vamos y Demócratas que se manifestó en la comisión mixta y fue la condición o una de las condiciones para que hubiese legislación. Y además, eso implicó que el Ejecutivo, nosotros, por la extensión del plazo, consideráramos una excepción para los adultos mayores y no afectar a las personas mayores. O sea, que ese plazo de 13 años que proponía Chile Vamos no aplicara para personas mayores de 60 a 65 años, si mal no recuerdo, que tuvieran plazos más acotados, por obviamente consideración a los años de vida. Gracias. Ministra, preguntarle a propósito del impuesto a la renta. Hacienda incluiría alza de impuestos a las personas en reforma tributaria, se va a mantener el impuesto a los que ganan más de 4,5 millones y el gobierno continúa con la premisa de los que ganan más tienen que pagar más. Sí, nos parece justo en un sistema tributario que el principio de progresividad se refleje en que los que tienen mayores ingresos tengan mayores impuestos a la renta, ¿no? Y puedan contribuir en una sociedad que plantea desafíos crecientes y necesidades de financiamiento crecientes.
Hace 10 años probablemente, o un poco 20 diría yo, el tema de los cuidados, por ejemplo, no era un tema central. Hoy día tenemos que gastar importantes recursos para contar con centros comunitarios de cuidados, para atender a algunos aspectos que nuestra democracia no los consideraba como derechos o con atención. Entonces, esa necesidad de gasto, o lo que tiene, por ejemplo, que gastar hoy día más el Estado, porque así lo hemos propuesto como gobierno el presidente Boric en seguridad, requiere recaudación mayor, pero no en nuestra búsqueda recaudar de aquellos que ya han ido aportando y que tienen menos ingresos, por ejemplo, a través del IVA, sino que los que tienen mayores ingresos. Ahora, esto es un tema que el ministro de Hacienda está llevando en conversación, obviamente, con la oposición. Vuelvo a decir siempre, hay que conversar con el otro lado, porque si no, no aprobamos los proyectos, pues no tenemos mayoría. Y en ese diálogo esperamos llegar al mejor entendimiento posible para sostener y defender el principio de progresividad, que es lo que hace que un sistema tributario sea justo y no sea regresivo. Gobierno de Chile. Chile avanza contigo.